Buenos días allá en Panamá, buenas tardes aquí en España. Verdaderamente mi papel fundamentalmente hoy va a ser, por un lado, agradecer a la Universidad Autónoma de Chiriquí, en nombre de su rectora y a todo el equipo de la Facultad de Economía de la UNACHI por la invitación por segundo año a participar en el Congreso de Economía, Sociedad e Innovación, que ya va por su tercera edición. Mis felicitaciones, verdaderamente, porque tiene mucho mérito el poder llevar adelante todas estas iniciativas y además haberlo sostenido en momentos de pandemia. Verdaderamente, como decía, bueno, mi papel es dar las gracias en nombre de CESTE, animaros en el trabajo con esta universidad que ya consideramos hermana desde el Centro Universitario CESTE de Zaragoza. El año pasado participó la doctora Carmen Pellicer con una ponencia sobre ciencia de datos e inteligencia artificial aplicada y este año, pues este ámbito de economía, sociedad e innovación, pues lo hemos ligado a otra de nuestras áreas fuertes, como es el área de la logística, ¿no? Bueno, pues evidentemente quiero agradecer al profesor Armando Herrero que dentro de sus muchas ocupaciones y trabajos pues haya estado disponible para participar en esta ponencia que él va a desarrollar a continuación. Sin duda, de enorme importancia y de actualidad todo el ámbito de la sostenibilidad en el transporte y en la cadena de suministro, precisamente además en momentos tan importantes como los actuales, en el que las cadenas de suministro a nivel mundial están sufriendo tensiones por el alza de los precios de la energía. Bueno, pues espero que la ponencia sea fructífera para todos. De verdad que les animo a escuchar atentamente y participar en el periodo de, digamos, de diálogo y preguntas. Y por mi parte nada más. Adelante, Armando, cuando tú quieras. Hola, buenos días. Pues nada, igualmente permítame, perdón, permítame unirme también al agradecimiento por la invitación a participar en este Congreso Internacional y por la posibilidad de debatir sobre el futuro o posible futuro de los combustibles alternativos para la sostenibilidad del transporte. Bien, sin más, si les parece, comenzamos. Y lo primero que tenemos que hacer es aclarar qué estamos entendiendo por sostenibilidad, porque me temo que según el sector en el que estemos podemos entender cosas diferentes por este concepto. Así que, de hecho, no vamos a hablar de hipotecas sostenibles para comprar casas de forma ecológica, sea lo que sea que esto signifique, sino que vamos a hablar de sostenibilidad en la logística. ¿Y qué es la sostenibilidad para un logístico? Pues últimamente entendemos como sostenible aquellos combustibles, aquellos vehículos que no emiten gases contaminantes. Bien, tienen en pantalla los 6 principales gases contaminantes en términos de efecto invernadero, de calentamiento global. Entre ellos el que se lleva la fama es el CO2, de hecho por eso hablamos de la huella de carbono o de la huella de CO2, pero no es el gas más importante o el gas que mayor efecto tiene sobre el calentamiento global. De hecho, el peor de todos ellos, según algunos estudios, es el agua. El agua en forma de nube pues hace un efecto espejo que consigue que reboten, que reflejen los rayos que rebotan en la superficie terrestre y por lo tanto pues provoca exactamente un efecto invernadero. Bien, las nubes, el agua, no nos parecen peligrosas, están bien, nos gustan. Hemos decidido que el agua no lo vamos a considerar dentro de los gases de efecto invernadero. De hecho, una parte del efecto invernadero es vital para que se produzca la vida en la Tierra y, por lo tanto, pues, lo que nos preocupa no es en sí el efecto invernadero, sino el exceso de efecto invernadero. Del resto de gases, los que tienen en amarillo son los gases que sí que emiten nuestros motores. Pero los dos de abajo, el metano, CH4 y el óxido nitroso, no son nuestros vehículos los mayores responsables. Sin embargo, sí que lo son tanto la agricultura como la ganadería. Nuestras amigas las vacas, las reses, pues en su proceso digestivo generan metano que va a la atmósfera y prácticamente supone el 75% del metano que hay hoy en día en la atmósfera
y que pues provoca un efecto invernadero también considerable. El óxido nitroso se lo utiliza en la agricultura, en los fertilizantes, y igualmente tiene también efectos sobre el calentamiento global. El resto sí que está producido en gran parte por nuestros transportes, excepto una pequeña parte del CO2, una pequeña, más o menos un 10% del CO2, cuyo culpable de esa emisión lo tienen muy cerca todos ustedes, porque nos referimos a nosotros mismos, los humanos. Los humanos, en nuestra respiración provocamos CO2, que también supone un efecto de calentamiento global. Sin embargo, pues igualmente, al igual que con las nubes, hemos decidido eliminar este efecto de las cuentas, y a efectos de huella de carbono, a efectos de gases contaminantes, pues el CO2 que emitimos los humanos no lo vamos a considerar. Bien, esto es lo que últimamente se entiende por sostenibilidad, pero no es lo único, o no es lo que nos preocupaba hace unos años. Hace unos años lo que estábamos preocupados es porque los gases que emiten nuestros vehículos son o pueden ser nocivos, es decir, perjudican directamente nuestra salud. No el medio ambiente, o no directamente el medio ambiente, sino nuestra salud, la salud de los humanos. Los que ven son los gases que emiten nuestros motores, que son perjudiciales para la salud, y los más importantes son los que ven en naranja, las partículas y los óxidos nitrosos. Las partículas no son otra cosa más que las cenizas que se producen en todo motor de combustión. Un motor de combustión pues no deja de ser un proceso en el que se quema un combustible, y sustancias que van añadidas a ese diésel o a esa gasolina, como parafinas y otras sustancias que hacen falta para el proceso de consecución del diésel, pues se queman y provocan cenizas. Esas cenizas van a la atmósfera, de la atmósfera a nuestros pulmones, y nos generan enfermedades pulmonares que pues conviene evitar, lógicamente. El otro gran gas nocivo es los óxidos de nitrógeno, NOx, que bueno, son los culpables básicamente de la lluvia ácida, que llega también a nuestra piel y provoca pues enfermedades de la piel que evidentemente queremos evitar. En el transporte marítimo, que no utiliza diésel, utiliza otro combustible, fuel oil, es también especialmente preocupante los óxidos de azufre. De hecho, hay algunos estudios que hablan que puede provocar hasta unas 500.000 muertes al año en las emisiones de gases nocivos, en concreto del azufre, que emiten los barcos mundiales. Por lo tanto, esto es lo que últimamente, y hablaremos luego de ello, hemos intentado evitar. Así, en nuestro combustible ideal, en términos de sostenibilidad, pues no será contaminante, es decir, no perjudicará al medio ambiente, y no será nocivo, es decir, no perjudicará nuestra salud directamente. Pero hay un concepto más, y que últimamente se viene oyendo bastante en términos de sostenibilidad, que es la renovabilidad. Es decir, queremos buscar fuentes energéticas, combustibles renovables. Y esto tenemos que matizarlo, porque la gran mayoría de las fuentes energéticas son renovables. El petróleo es renovable. El matiz es que tarda 100 millones de años en renovarse. Y claro, a nosotros nos gustaría gastarlo con mucha más rapidez, con mucha más alegría, ¿no? Entonces, en realidad, lo que estamos buscando cuando decimos energías renovables, nos referimos realmente a energías inagotables, o al menos que nos parezcan a los humanos inagotables. Es decir, que se regeneren a una velocidad mucho mayor o suficientemente mayor de la que nosotros somos capaces de gastarlo, simplemente. Bien, esto es sostenibilidad en cuanto al combustible, pero hay un factor importante adicional que también tenemos que tener presente en la búsqueda de nuestro combustible ideal. Y bueno, estando hablando en la facultad en la que estamos hablando, pues no me costará mucho convencerles de que la competitividad del combustible es también un factor esencial. Hasta la propia ONU reconoce en los Objetivos del Desarrollo Sostenible, pues precisamente eso, que la sostenibilidad no puede estar reñida con el desarrollo del bienestar de las personas. Es decir, que tiene que salir a un precio y con unas condiciones razonables para que no encarezca el desarrollo de la sociedad. Aquí suelo poner un ejemplo que seguramente no es el ejemplo ideal, pero que espero que sirva para ilustrar un poco el asunto. Y es que si quisiéramos distribuir paquetes en las ciudades, mercancías en las ciudades de forma sostenible,
pues podríamos decidir hacerlo en bicicleta. La bicicleta se usa hoy en día en algunos sistemas de reparto, pero porque pensamos que es sostenible, es decir, no es contaminante. Bueno, en realidad sí que es contaminante porque sabemos que el humano que va encima de la bicicleta en su proceso de respiración emite CO2 y por lo tanto pues sería contaminante, pero también sabemos que hemos decidido eliminar este CO2 de la ecuación y por lo tanto pues a efectos de nuestras cuentas la bicicleta no es contaminante, tampoco es nociva porque no hay ningún proceso que genere gases nocivos. Y renovable, pues sí, porque los humanos pues, nos renovamos con cierta facilidad. Por lo tanto, podemos considerar la bicicleta sostenible. Pero si lo que quisiéramos es traer lavadoras desde México a Panamá en bicicleta, pues probablemente como clientes no estaríamos de acuerdo ni con el precio ni con los plazos que eso supone. Por lo tanto, un combustible ideal no puede basarse simplemente en que sea sostenible, sino que además lo podamos conseguir a unos precios y en unas condiciones logísticas de servicio razonables. Y estos son los 4 factores que suelen utilizarse para valorar los combustibles alternativos, pero hay uno más que es especialmente importante también, y es el que llamamos autosuficiencia. Tienen en pantalla el balance del flujo energético de Panamá del año 2018. Como sabrán seguramente, más o menos entre el 80 y el 90% de la energía que consumen en el país es importada, es decir, que depende de terceros países. Esto supone no tanto un problema de precio, que igual también, pero eso ya lo valoraremos con el factor de competitividad. Esto supone sobre todo un riesgo adicional de que por terceras decisiones de otros países pues se reduzca el flujo energético del país, que no deja de ser la principal materia prima de todas las industrias. Y por lo tanto pues puede reducir el desarrollo o puede reducirse el desarrollo si dependemos de fuentes energéticas completamente externas. Por tanto, nuestro combustible ideal pues, tendría que cumplir estos 5 factores. Que no perjudique el medio ambiente, no sea contaminante, que no perjudique a la salud de las personas, que no sea nocivo, que sea lo más renovable, o mejor dicho, que sea inagotable, que sea relativamente barato, o por lo menos no muy caro, y que nos permita una independencia energética, o la mayor independencia energética posible. Bien, pues buscando un combustible alternativo es fundamental que nos preguntemos para qué vehículo lo queremos, porque no será en absoluto o no tiene por qué ser el mismo combustible el que usemos para barcos, para aviones que para camiones. Tienen en pantalla las fuentes de gases de efecto invernadero que recoge la ONU. De ahí nos dice que el 80% es por el uso o consumo de la energía, y de ese 80%, el 31% corresponde al transporte. Por lo tanto, vamos bien. O sea, si conseguimos eliminar todos los gases nocivos que generan los transportes, estaremos reduciendo un 25% más o menos el efecto invernadero, que es, pues yo diría que aproximadamente lo que se necesita para una estabilidad. Por lo tanto, esto es importante. Pero dentro del transporte, el 74% de las emisiones de gases de efecto invernadero, según la ONU, a nivel mundial, corresponde al transporte terrestre, a la carretera, el 13% al aéreo y el 8% al marítimo. Así que nos centraremos sobre todo en buscar un combustible alternativo para el transporte terrestre. Pero ¿para qué vehículo dentro del transporte terrestre? Bien, solo, entre comillas, el 29% de esas emisiones corresponde al vehículo pesado, a los trailers o a los camiones grandes, que digo yo, por resumir. No es el principal vehículo terrestre emisor de gases de efecto invernadero, porque, como ven, tenemos una barrita encima naranja que supone el 52% de las emisiones. Es decir, este vehículo emite la mitad de los gases de efecto invernadero del transporte terrestre y es ni más ni menos que el vehículo particular que tenemos en casa, el automóvil o nuestro coche. Nuestro vehículo es el mayor contaminante en términos absolutos. No porque sea el vehículo que más consume, emita más que un camión, sino simplemente porque hay muchísimos. Sin embargo,
Nosotros nos vamos a centrar en el camión porque es el vehículo que tiene que transportar más carga a más distancia y por lo tanto va a ser el vehículo más exigente con los requisitos energéticos del combustible. Es decir, tendremos que ser capaces, el combustible alternativo tendrá que ser capaz de almacenar la mayor cantidad de energía con el menor peso posible y en el menor espacio posible. Así que nos centraremos en el transporte pesado, aunque solo sea un 5% de los gases de la emisión total de efecto invernadero, porque creemos que si solucionamos el problema de las emisiones del camión, es probable que por el camino reduzcamos o eliminemos las emisiones del resto de vehículos terrestres y puede que incluso ayudemos a reducir también las marítimas. Bueno, por lo tanto, parece que queremos centrarnos en la búsqueda de un combustible alternativo para los camiones grandes o vehículos pesados. Aquí se utiliza normalmente, como sabrán, el diésel. No hemos estado parados en los últimos 30 años. De hecho, a nivel europeo se han ido estableciendo una serie de normativas que reducen las emisiones de gases nocivos y, si no me equivoco, estas normativas europeas también se utilizan en otras áreas geográficas. Pues hemos conseguido, nos han obligado, por así decirlo, a mejorar los motores de los camiones incorporando filtros para reducir las partículas que emiten, es decir, las cenizas, e incorporando catalizadores para reducir los óxidos nitrosos. Estos catalizadores funcionan con unos líquidos que hace tiempo se basaba en la orina de las vacas, de las reses. Y bueno, pues es una relación que tienen las reses con la logística y, como verán, tienen unas cuantas más. Bien, así hemos conseguido que más o menos unos 30 camiones que circulan hoy en día por las carreteras españolas o europeas equivalgan más o menos a lo que emitían 30 camiones de hace 30 años. Por lo tanto, perdón, un solo camión de hoy, perdón, lo digo mal, 30 camiones equivalen a un solo camión de hace 30 años. Por lo tanto, hemos reducido más o menos unas 30 veces la nocividad de nuestros vehículos. Sin embargo, con los gases contaminantes, los que perjudican el medio ambiente, pues lo único que se ha hecho en los últimos años es añadirle a la gasolina y al diésel unos biocombustibles, con la esperanza, o por lo menos eso nos prometieron, con la esperanza de que estos biocombustibles redujeran las emisiones de CO2. Luego hablaremos de ello. Bien, en el transporte marítimo también se ha hecho un esfuerzo en los 20 años con la emisión de azufre en concreto y bueno, en 20 años se ha reducido más o menos unas 10 veces el azufre que emiten los barcos. No conozco tantas regulaciones internacionales sobre los gases contaminantes en los barcos porque es un poco más complicado de establecer. Pues bien, volviendo a los camiones. ¿Qué combustibles alternativos se han ido utilizando o se han ido probando estos años? Pues sobre todo gases. Lo que hemos probado, lo que llevamos ya muchos años probando, son gases, y en concreto dos. Los gases licuados del petróleo, GLP, y lo que han llamado gases naturales, gas natural vehicular, gas natural, en sus dos versiones, el gas natural licuado y el gas natural comprimido. En camiones grandes, en camiones gordos, que digo yo, el gas natural licuado es el que más van a ver, porque licuar un gas es la forma de concentrar la mayor cantidad de energía en el menor espacio posible, que es precisamente lo que queríamos conseguir con los camiones. El único problema es que para conseguir licuar este gas, pues tenemos que enfriarlo a 160 grados bajo cero, que, como se pueden imaginar, es bastante fresquito, y esto incluye una serie de condicionantes a la hora de repostar que lo complican a la hora de rellenar los depósitos. Bien, he añadido aquí una vez más nuestra amiga la vaca, porque es cierto, y ahí tuvieron un gran acierto el departamento de marketing que le puso el nombre a este gas, tuvo un acierto, y es cierto que el 95% de este gas natural pues es metano, y metano, como ya sabemos, es el gas que producen las vacas en su proceso digestivo. Sin embargo, a fecha de hoy, el 90% más o menos, depende de los países, pero más o menos el 90% del gas natural que se vende en Europa es de origen fósil.
Es decir, se extrae de forma muy similar a cómo se extrae el petróleo. Del gas licuado del petróleo, pues ya el nombre no se lo puso un departamento de marketing, se lo puso un técnico, y evidentemente el gas licuado del petróleo es exactamente eso, un gas licuado que procede del petróleo. Por lo tanto, también tiene origen fósil. Por lo tanto, si valoramos estos gases, estos combustibles alternativos con nuestros 5 parámetros fundamentales, pues puede que no salgan muy bien parados. ¿Por qué? Porque si son de origen fósil no van a ser renovables. Si son gases que van en los motores diésel y motores gasolina, que son motores de combustión, es decir, donde se va a quemar el gas, pues también va a generar gases nocivos, más o menos, dependiendo del tipo de gas, pues puede que emitan menos. Y CO2, pues también van a emitir, porque ambos dos son hidrocarburos. Entonces, puede que emitan ligeramente menos. Hay estudios que dicen que emite menos y otros estudios que dicen que emite incluso más, pero bueno, irá por ahí, emitirán más o menos. Es decir, no parecen el combustible ideal. Cuidado, todos los combustibles que vamos a ver, no solo estos dos, son un avance con respecto al diésel y mejorarán la sostenibilidad, pero estamos buscando el combustible ideal, no un combustible mejor que el diésel, sino el combustible ideal. Con respecto al precio, solo muy rápido comentar que, bueno, por supuesto depende del país, depende de los precios, pero a fecha de hoy no podemos valorarlo muy bien porque es un combustible subvencionado. De hecho, hace poco conocíamos la noticia de que los ganaderos de California, en Estados Unidos, pues ganaban más dinero vendiendo el estiércol de sus vacas para producir gas que la propia leche que producían. Y esto no es porque el estiércol valga más que la leche, sino simplemente porque estaba muy subvencionado. Por lo tanto, no podemos ahora mismo saber cómo evolucionarán los precios del gas natural o del GLP, pero evidentemente van ligados al petróleo porque tienen relación con él. Bien, ¿qué estos combustibles, por lo tanto, no van a ser los que nos gustaría? ¿Y qué otras opciones tenemos? Pues a fecha de hoy estamos también probando, y como les decía, ya hemos hablado de ellos, de algunos biocombustibles. Los biocombustibles son combustibles, como el diésel y la gasolina, líquidos, pero que no se extraen directamente del petróleo, sino que se extraen o de nuestras amigas las vacas o de residuos vegetales. Bueno, hace unos años nos dijeron y nos enseñaron la gráfica que están viendo, nos dijeron que los gases, que los biodiesel emitían un 3, un 5% menos de CO2. Bien, estudios más recientes, controvertidos, pero más recientes, nos dicen que el biodiesel puede ser incluso peor que el propio diésel. ¿Por qué? Porque hay que sumar en la cuenta de la generación del biodiesel todo el proceso productivo. No solo el diésel, no solo el CO2 que emiten en los motores, sino también todo el CO2 que se emite en el proceso productivo. Y así nos decían que incluso si el biodiesel proviene de la palma, de la planta llamada palma, pues puede ser hasta 3 veces más emisor de CO2 y por lo tanto 3 veces más contaminante que el propio diésel. Como les digo, estos estudios están también en entredicho, pero no parece que sea la solución. Ha habido también otros intentos con otros biocombustibles de segunda y tercera generación, pero lo que parece que mejoran algo, pero siguen sin ser la solución ideal. Y además lo que parece que estamos todos de acuerdo, todos los estudios que he podido leer están de acuerdo, en que estos biocombustibles no van a ser renovables. Renovables con nuestro concepto de renovabilidad, es decir, no se van a regenerar a la velocidad a la que nos gustaría gastarlos. De hecho, hay algún estudio que nos dice que si quisiéramos cambiar todo el diésel que hoy en día se consume en el planeta por biodiesel, pues básicamente tendríamos que dejar de comer patatas y tomates, porque toda la superficie cultivable de la tierra tendríamos que dedicarla a generar biodiesel. Por lo tanto, nos olvidaríamos de comer verduras. No parece que eso sea la renovabilidad, la fuente inagotable de energía que estamos buscando. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con los motores que tenemos hoy en día. Es decir, si no hemos sido capaces de encontrar un combustible alternativo a fecha de hoy, ni para los motores diésel, ni para los motores de gasolina, pues es posible que no estemos buscando un motor
un combustible alternativo, sino un motor alternativo. Y ahí es donde llegamos al motor eléctrico. Hoy en día existen camiones eléctricos que están disponibles en el mercado, algunos más en fase de industrialización que otros. Y nos dicen que estos camiones pues, no emiten absolutamente nada de CO2. Bien, no emiten nada de CO2 en el camión, pero ni partículas porque no queman, no es un motor de combustión, es como nuestro móvil. Nuestro móvil no genera ni partículas nocivas ni CO2. Y esto es cierto, pero tenemos que tener presente que la compañía eléctrica que genera la electricidad que usamos en el camión sí que emite CO2 para producir esa electricidad. Así que tenemos que tener presente cuál es la emisión de CO2 que produce la compañía eléctrica de cada país. De hecho, bueno, en España hace un año, porque estos datos hoy en día son un poco más difíciles de valorar, pero hace un año, pues sí, un camión eléctrico podía ahorrar más o menos un 66% del CO2 que emitía un camión diésel. Sin embargo, hace unos años, en Alemania, se decía que un coche eléctrico emitía más CO2 que un coche diésel. ¿Por qué? Pues porque en Alemania se dedicaban a generar energía eléctrica quemando carbón. Y la quema de carbón, como se pueden imaginar, pues genera bastante CO2. Es decir, esta es la gráfica que les ponía antes de las emisiones de CO2 y les decía el 31% corresponde al transporte. Bien, pero es que el 35% de las emisiones de CO2 corresponden a la emisión de CO2 que producen las compañías eléctricas para generar electricidad. Así que si mañana cambiásemos, sin hacer ningún cambio en el sector eléctrico, mañana cambiásemos los motores diésel de todos los vehículos que hay en el planeta, los cambiásemos por motores eléctricos, pues con suerte lo único que conseguiríamos es cambiar el color de la barrita, pero no reduciríamos o reduciríamos poco la emisión global de CO2. Por lo tanto, así dicho, la electricidad solo nos valdrá si somos capaces de generarla por medios renovables, es decir, por energía eólica, energía solar o hidráulica. Y en cuanto al precio, también depende mucho de los países. Hoy, estos meses, es en Europa muy difícil hablar de precio porque tenemos una crisis energética, como a lo mejor conocen, pero en general sí que podemos pensar que la energía eléctrica va a tener un coste por kilómetro menor que el del diésel. Pero cuidado, tanto en España como, si no me equivoco, también en Panamá, hay diferentes precios de la energía eléctrica en función de las horas en las que estamos recargando la batería. Así, esto quiere decir que los camiones que recarguemos por la noche sí que salen más baratos que el diésel. Sin embargo, los camiones que recarguemos por la mañana en hora punta en España salen más caros que el propio diésel. Por lo tanto, para saber si un camión eléctrico es más o menos barato en costes kilométricos, necesitaríamos saber si lo estamos cargando por la noche, por la tarde o por la mañana. Con lo cual introduce otras variables de difícil valoración. Entonces, ¿la energía eléctrica es la solución? Pues depende. Depende de si somos capaces de generarla con medios renovables o no, con medios sostenibles o no. Sin embargo, el problema de la energía eléctrica no es este. El problema de la energía eléctrica es otro. Imagínense un almacén normal, un depósito de mercancía, en el que más o menos podemos tener unos 40 muelles, unas 40 puertas por las que los camiones cargan y descargan mercancía. De esos 40 muelles podemos tener 20 camiones en un momento concreto cargando o descargando mercancía. Si quisiéramos, en el tiempo que un camión tarda en cargar y descargar la mercancía, quisiéramos recargarle la batería, lo suficiente para caminar, para circular unos 400 kilómetros, que es más o menos lo que se está buscando, pues tendríamos que ser capaces de cargar en 40 minutos, que más o menos tarda la carga y descarga, 400 kilómetros de autonomía para un camión que lleva unos 40 toneladas de peso. Eso a fecha de hoy, no por un problema del propio almacén, sino, al menos en España, con la infraestructura eléctrica del país.
Es decir, con las centrales de transformación, con las líneas eléctricas que tenemos, solo podríamos dar servicio, dar carga, dar recarga de batería a 3 camiones a la vez. O sea, de los 20 camiones que tenemos, solo podrían estar cargándose 3. Y los otros 17 tendrían que esperar a que terminasen los 3 primeros. Esto en empresas logísticas con camiones de alto rendimiento, pues se pueden imaginar que es imposible, ineficiente. Por lo tanto, hay que buscar una solución. Algunas mentes brillantes se sentarían algún día a pensar esto y alguno dijo, a ver, si no podemos cargar todos los camiones a la vez mientras están en el almacén, igual lo que podemos hacer es ponerle al vehículo un cable eléctrico muy largo, un cable eléctrico de 400 kilómetros y que enchufado en el almacén y que mientras el camión va de camino se vaya cargando. Alguien dijeron, hombre, esto suena un poco complicado, pero quizás podamos hacer algo parecido. Y esto es lo que están probando en varios países, que son las llamadas autovías eléctricas, que no son más que un cable muy largo colgando de esos postes en el que los camiones, de este tipo de camión, que creo en concreto que es Mercedes, pero bueno, creo que solo existe este modelo, tiene la capacidad de cargar las baterías eléctricas mientras va de camino. Bueno, pues esto soluciona el problema del tiempo de carga de baterías, pero genera otro problema porque, bueno, pues completar la infraestructura necesaria para poner estos postes y estos cables, pues como se pueden imaginar, no es sencillo. Ahora mismo esto se está probando en 4 países que yo conozca en el mundo, en Suecia, en Alemania, en Estados Unidos y algo parecido, diferente, pero con la misma idea, en China también. Ya veremos el efecto que tiene esto y si realmente se consigue. Pero mientras tanto hay que buscar algo. Y aquí es donde llegamos al hidrógeno. El hidrógeno, que puede que sea lo que estaban esperando, porque es el combustible que últimamente más se oye hablar, es una posible solución para los vehículos terrestres. No estamos hablando de motores que consuman hidrógeno. Cuidado, esto es importante. Son motores eléctricos, siguen siendo motores eléctricos, con el matiz de que el motor eléctrico se alimenta no de una batería, sino de la energía eléctrica que le suministra el hidrógeno. ¿Y esto cómo es posible? Pues porque resulta que si el hidrógeno lo juntamos con el oxígeno del aire, pues produce 2 cosas. Produce agua y energía eléctrica. Esta energía eléctrica es la que va al motor eléctrico y mueve las ruedas. Y el agua, bueno, pues el agua lo soltamos por el tubo de escape y seguramente acabará yendo a la atmósfera y acabará generando más nubes. Y sabemos que las nubes tienen efecto invernadero, pero también sabemos que hemos decidido omitir, excluir a las nubes de las cuentas de efecto invernadero. Y por lo tanto, a efectos de la contabilidad de CO2, el hidrógeno es tan limpio como la bicicleta. Es decir, es sostenible en términos de contaminación y, por supuesto, como no es un motor de combustión, tampoco emite gases nocivos. Bien, hasta aquí perfecto. El tiempo de recarga de estos depósitos de hidrógeno es muy parecido al del diésel. Así que, por lo tanto, hemos solucionado el problema. Tenemos un motor eléctrico que no produce gases contaminantes ni nocivos y tenemos un tiempo de repostaje, un tiempo de rellenado de los depósitos, pues similar al que tenemos ahora. Perfecto. Con un matiz. ¿De dónde se obtiene el hidrógeno? El hidrógeno es un gas muy abundante, pero es difícil de capturar. Así que la forma de capturarlo a fecha de hoy, la forma de generarlo, es haciendo exactamente el proceso inverso. Es decir, cogiendo agua y electrocutándola, que digo yo, echándole, metiendo, introduciendo energía eléctrica para producir la ruptura de la molécula en sus 2 componentes, oxígeno e hidrógeno. El oxígeno lo metemos en botellas y se lo vendemos a los hospitales o a quien lo necesite, y el hidrógeno es el que va a nuestros vehículos que alimentará el motor eléctrico del camión. Esto se consigue con hidrogeneradores, que son pues, eso que están viendo en la foto, esa máquina que está viendo en la foto, aunque ahora se están haciendo cada vez más pequeños y cada vez más eficientes. Y entonces estamos diciendo que para conseguir energía eléctrica vía hidrógeno, primero he tenido que consumir energía eléctrica para producir el hidrógeno. Por lo tanto,
el hidrógeno será tanto más bueno como lo sea la energía eléctrica que estemos usando. Así, si estamos usando energía eléctrica que no conocemos su procedencia, es decir, cogemos el hidrogenerador que tenemos y lo enchufamos directamente a la corriente eléctrica, al enchufe de casa, por decir algo, pues eso es lo que llamamos hidrógeno blanco, porque no sabemos muy bien la procedencia de esta fuente eléctrica. No sabemos si es renovable o no. Si lo que estamos haciendo es conseguir el hidrógeno procesando carbón, pues esto es lo que llamamos hidrógeno marrón, que como se pueden imaginar le hemos puesto un color que no es muy bonito porque este gas, este hidrógeno no nos gusta. No nos gusta porque el carbón en el proceso de generación de hidrógeno va a emitir CO2. Es más, emite más CO2 incluso que para generar energía eléctrica. Por lo tanto, no nos va a gustar mucho. Algo parecido pasa con el gas natural. También podemos usar gas natural para producir hidrógeno, que entonces le llamamos hidrógeno gris, pero también va a generar CO2. Estos procesos de hidrógeno generan CO2, pero tienen una ventaja con respecto al diésel. Y es que no está generándose el CO2 en los motores de millones de vehículos dispersos por todo el planeta, sino que se está generando el CO2 en unas compañías concretas, en unas fábricas concretas. Y por lo tanto es posible establecer ahí procesos de captura del CO2. Procesos de captura del CO2 para meterlo en botellas y vendérselo a la Coca-Cola y que lo ponga en sus refrescos o a las empresas que lo quieran. Esto es lo que llamamos hidrógeno azul, que es un hidrógeno un poco más bonito, un color un poco más bonito y nos gusta un poco más, pero tiene dos inconvenientes. Uno, no todo el CO2 se captura, o sea, hay parte del CO2 que se emite a la atmósfera. Y dos, más importante diría yo casi, que sigue dependiendo de fuentes fósiles. Tanto el carbón como el gas natural son origen fósil y por lo tanto no son inagotables. Así que este hidrógeno azul no es el ideal. ¿Cuál es el hidrógeno que nos gusta? Pues como se puede imaginar, el hidrógeno que nos gusta lo hemos llamado hidrógeno verde, que es un color mucho más bonito, y es hidrógeno que procede solo de fuentes energéticas, de fuentes eléctricas renovables. Es decir, de la eólica, de la hidráulica, de la solar, y aquí suelen introducir a la nuclear, que podríamos discutir si es o no inagotable, pero que la consideramos así. Entonces, si el hidrógeno verde soluciona los problemas de tiempo de carga de la batería y no produce ni gases contaminantes ni gases nocivos, y además tiene un factor muy importante, y es que con mucha inversión, pero todos los países podemos autoproducir nuestro propio hidrógeno. No dependemos de países que nos vendan el petróleo o el gas natural o el carbón. Todos los países recibimos sol, recibimos aire, en el viento, y la mayoría al menos podemos construir centrales hidroeléctricas. Requiere una inversión considerable, pero al menos sí que el combustible en sí mismo es o nos permite una cierta independencia energética. Y el precio, nos falta el precio. Ahora hablamos del precio. En todo caso, lo que tenemos que tener presente es que no solo hablamos de hidrógeno verde. Si hablamos de cualquier otro hidrógeno, la cosa cambia. Hablemos de hidrógeno verde. El precio. Es difícil saber el precio que va a tener esto en el futuro porque depende mucho de los países. Lo que sí que sabemos es que con datos del año pasado, ya les digo que este año las cuentas energéticas están muy raras, pero el año pasado sí que podemos pensar que un camión eléctrico tiene un coste kilométrico más barato que uno diésel y un camión de hidrógeno mucho más caro. Pero la Unión Europea, el plan de la Unión Europea es conseguir que el hidrógeno en 10-15 años esté a precio más o menos de lo que nos cuesta un camión diésel. Por lo tanto, empezaría a ser competitivo. Cuidado, el hidrógeno, aun estando a precio competitivo, un camión de hidrógeno siempre creemos que va a tener un coste kilométrico mucho más caro, o al menos más caro, que el eléctrico. ¿Por qué? Porque ya les decía que para conseguir hidrógeno necesitamos utilizar energía eléctrica. Y a fecha de hoy se estima que vamos a conseguir solo la mitad de eficiencia con el hidrógeno. Es decir, que por cada kilómetro que va a recorrer un camión, con hidrógeno vamos a tener que gastar el doble de energía eléctrica que si ese camión tuviera una batería.
Esto quiere decir que solo usaremos hidrógeno probablemente en aquellos vehículos en los que el tiempo de rellenado del depósito sea una variable crucial o importante, como es el caso de los camiones. Es posible que en vehículos, si podemos cargar la batería por la noche, sin prisas, pues entonces estaremos centrándonos en coches, en automóviles eléctricos. Solo un matiz muy rápido para terminar. Esto es así, pero con un matiz muy importante, y es que las compañías logísticas o los almacenes o las empresas en general van a poder generarse su propio combustible, porque poniendo placas solares en los almacenes, ahora las ponemos, pero no ponemos muchas, porque solo ponemos las necesarias para almacenar, para generar energía eléctrica para el propio almacén, para el consumo de las máquinas, de las luces, de las cámaras frigoríficas, pero no ponemos demasiadas porque es muy caro de almacenar. La energía eléctrica es muy cara de almacenar en baterías. Pero si los hidrogeneradores salen a precio razonable, que eso es lo que esperamos, las compañías logísticas grandes van a poder invertir en generarse su propio combustible. Y esto genera una distorsión en el mercado que es fruto de otro debate y no nos da tiempo ya a ello. En todo caso, solo para terminar, déjenme decirles que todo este que les estoy contando es solo una posibilidad, porque no sabemos cómo va a evolucionar la tecnología, ni eléctrica, ni de combustible del hidrógeno, ni si van a aparecer combustibles diferentes. Y es posible que a lo mejor en unos años acabemos como el protagonista de la película Volver al futuro, echándole cerveza a nuestros motores. No es probable, pero posible.